Estamos aquí nuevamente, como dijimos en la última ocasión que hicimos esta grabación, que hicimos una grabación. Estamos aquí nuevamente y como dijimos, vamos a leer en el libro de Romanos, la epístola a los Romanos, y vamos a tener unas lecturas que vamos a dar regularmente para tener más conocimiento, para examinar las escrituras, que es algo muy importante, porque si no nos informamos unos con otros acerca de lo que nosotros entendemos por medio del Espíritu Santo que nos revela cosas, muchas veces nos quedamos en duda y no tenemos la revelación, muchas veces porque no leemos la Escritura y muchas veces porque mucha gente espera oír un mensaje de un pastor o de su pastor en la iglesia, el cual el pastor nunca lo llega a revelar porque no puede dar un mensaje a cada persona que va a la iglesia. Cuando la persona empieza a estudiar la palabra y a compartirla con otros, es cuando muchas veces llegamos al entendimiento de ciertos versículos que no habíamos entendido antes, pero que Dios pone a uno de sus siervos, a un enviado, para que lleve el mensaje especial a las personas. Por un pequeño detalle, por una pequeña escritura, las personas pueden llegar al conocimiento. Y nosotros llevamos el Evangelio a las personas en la frontera y tenemos esa realidad, porque hay ciertas personas que nunca han oído del Evangelio y nunca han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, ni con su palabra, porque nunca ha habido alguien que los instruya, que los dirija acerca del Evangelio de Jesucristo. Por eso mismo queremos nosotros dar estas lecturas para conocer un poco más acerca de este libro tan importante. Este libro, de acuerdo a ciertos, los eruditos que se llaman, los estudiosos de la Biblia, este libro se considera como una constitución del Evangelio de Jesucristo. Y como vamos a ver, el apóstol Pablo fue, según se consideran por muchos pastores, por muchos evangélicos, el hombre más usado por el Señor Jesucristo, el apóstol usado por el Señor Jesucristo, con un dote tan grande para predicar, para escribir libros y para traer el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y a quién lo llevó? Especialmente a los gentiles. Vamos a empezar con el libro de Romanos 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Y vamos a empezar así. Que el Señor nos dé inteligencia, que el Señor nos dé sabiduría para impartir su palabra de una manera adecuada y conforme como Él quiere que la demos a la persona que esté interesada en escuchar esto. Y dice así el versículo 1, capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo se considera un siervo y un apóstol, llamado a ser apóstol. Primeramente vamos a comentar en lo que es un siervo. Un siervo en los tiempos bíblicos y antes de los tiempos bíblicos se consideraba una persona que era deudor, que debía alguna cantidad de dinero, que debía algo que no podía pagar por medio de dinero. Y él mismo se daba como siervo para pagar una deuda que de otra manera no podría pagar, servidumbre.
se ponía como un siervo, haciendo toda clase de trabajos para su patrón. Y aparte de eso, dice el apóstol Pablo que Dios lo llamó a ser apóstol después de ser un siervo, después de ser un llamado a ser apóstol. Antes de ser llamado a ser apóstol, Pablo se considera un siervo. Y como nosotros sabemos y como nosotros podemos entender, una deuda que tenemos con el Señor, ante el Señor Jesucristo, es una deuda que no podemos pagar. Porque nadie que dice que Él hace obras, o que da dinero, o que ayuda, o que va o que viene, se puede considerar como que por esas cosas que hace, Él va a ser salvo. Nada que nosotros hagamos en este mundo materialista puede comprar nuestra salvación, porque tenemos una deuda tan grande que sería imposible pagar. Y por eso venimos al Señor a darnos como siervos, acerca de lo que Él nos diga que hagamos, hacerlo, acerca de que a donde Él nos mande, ir. Ese era el trabajo de un siervo. El siervo iba y venía, llevaba y traía, y el apóstol Pablo se consideraba un siervo. Aparte de que era yo considero que él era el más grande de los apóstoles, el mejor de los apóstoles, por la razón de que Dios lo dotó de una inteligencia tan grande. Dios le dio sabiduría, le dio entendimiento y le dio muchas cosas. También le dio a la misma vez sufrimientos, lo cual le ayudaron para ser un apóstol completo. Porque el ser un cristiano no es solamente tenerlo todo, no es solamente vivir una vida muy rezagada, una vida muy con todos los materialismo que este mundo da, como dinero, posesiones, terrenos. Todo lo tiene la gente. Según esto, esa es la felicidad. Pero el apóstol Pablo fue llevado por diferentes caminos, y él mismo lo dice, que él se consideraba como un ganador, como un triunfador, porque él sabía estar en necesidad y sabía tener abundancia. Cuando el apóstol Pablo habla de esto, echa por tierra todas las diferentes religiones que hay, que dicen que se debe de tener todo. Si eres cristiano vas a tener todo. Si eres cristiano vas a vivir una vida sin ningún problema, que vas a tener buena salud y todas esas cosas que son puras conveniencias. El apóstol Pablo nos enseñó tantas cosas que deberíamos de considerarlas como unos consejos espirituales que debemos de tener en cuenta todo el tiempo. Él fue llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y vamos a leer en el libro de los Hechos el llamado del apóstol. El libro de los Hechos 26:14. Aquí cuando el apóstol perseguía a los cristianos, él los perseguía a donde quiera que fueran. A donde quiera que estuvieran, él iba y los acusaba y los traía ante el concilio o ante la sinagoga para que fueran apedreados. Y el versículo 14 dice así:
Cuando el Señor, voy a ir al versículo 11, al 26, 11, voy a empezar un poquito más atrás para no salirme de contexto tanto. Y muchas veces, castigándoles en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí nos está dando a entender, hermanos, de la manera que el Señor Jesucristo llama a las personas. ¿De qué manera fue llamado el apóstol Pablo? Fue una manera un poco tosca, un poco rústica, porque andaba persiguiendo a los cristianos y los mataba y los apedreaban cuando él los acusaba. Pero el Señor lo tocó de una manera especial para hacerlo el apóstol a los gentiles, librándote, dice el versículo 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. El 18 dice: para que abra sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Nosotros anduvimos mucho tiempo en la oscuridad y tuvimos grandes problemas por andar tropezando, por andar trastabillando. Pero llegó la luz y, como dice un canto por ahí, yo era un esclavo, yo era un ciego, pero ahora soy libre y ahora puedo ver. ¿Quién dio esa luz para que pudiéramos ver, para que saliéramos de las tinieblas? El Señor Jesucristo. Teniendo la fe, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, como lo dice la palabra, venimos a ser libres por fe, por gracia, por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe. La gracia, que es un don que no merecemos, es un regalo de Dios que no merecemos, pero tenemos que tener fe y confesar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor. No hay ninguna otra manera, no hay nada que podamos hacer para que el Señor Jesucristo, Dios por medio del Señor Jesucristo nos dé de esa salvación tan grande, la cual no tenemos con qué pagar. Supuestamente todos los cristianos deberíamos de ser siervos del Señor Jesucristo, considerarnos y darnos como siervos. Y el versículo 2
Dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Eso ya lo leímos. El Señor Jesucristo había hablado antes acerca de que iba a mandar a alguien para que trajera las Escrituras. Y el versículo 3, ya cambiamos el tema y nos vamos acerca del Señor Jesucristo. Acerca de, dice el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. ¿De quién hablaba el apóstol Pablo? El apóstol Pablo hablaba acerca del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo está explicando de una manera que si alguien no lo entiende, necesita repasarlo y repasarlo y repasarlo hasta que la luz venga y nos declare lo que en realidad un versículo dice. Porque la palabra de Dios dice que si alguien es falto de entendimiento, que se lo pida a Dios y Él se lo dará. Gratuito, no tienes que irte de rodillas hasta la basílica ni hacer ninguna procesión de cortarte, ni golpearte, ni irte de rodillas, ni estar sentado todo el día. Nada de eso. El Señor te da el entendimiento para que tú recibas de esa luz que es el Señor Jesucristo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y aquí en la segunda parte del versículo nos da la explicación de quién era, de dónde provenía, que era del linaje de David, según la carne. Está diciendo en la primera sección del versículo, dice, acerca de su Hijo, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Por esta razón, decimos nosotros que el Señor Jesucristo, sin pecado, del linaje de David y según la carne. En otras palabras, 100% hombre y 100% Dios. Hay creencias en las que la gente está confundida y dicen que el Señor Jesucristo mitad hombre y mitad Dios, y no es así porque Él no concibió de pecado. El Espíritu Santo descendió a María y concibió María del Espíritu Santo. No hubo una relación sexual porque no era necesario. El Espíritu Santo tenía que interferir ahí para que el Señor Jesucristo naciera sin pecado, santo, limpio. Esa era la única manera de que nosotros pudiéramos llamarlo Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, sin pecado y sin culpa, ni nada de mancha en Él. Santo, santo, santo. Y vamos al versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Por Él recibimos la gracia y el apostolado a los que estamos predicando el Evangelio, a los que le servimos, a los que tenemos obediencia en lo que Él nos manda hacer, a todas las naciones. Y dice el versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿Quién está llamado para ser de Jesucristo? Los romanos que estaban todavía no completamente evangelizados, porque no se sabe quién fue el primero que evangelizó a los romanos, pero el evangelio llegó a los romanos y el apóstol Pablo estaba ansioso de ir a ellos,
para, para llevarles el Evangelio y confirmarlos. Y dice el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y me voy al versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Cuál es la manera como se divulga que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros somos cristianos? Por nuestra fe. Y que se divulgue. La palabra divulgar por todo el mundo no es precisamente por todo el mundo, porque en el tiempo, necesitamos ir hacia atrás, en el tiempo antiguo, en el tiempo bíblico, que las regiones en el que el Evangelio había llegado no era muy distante, pero se consideraba de gran distancia, porque no había el transporte que ahora hay, los medios de transportación que hay en este tiempo. Puedes estar en una parte muy lejana, a miles de kilómetros en horas, y en este tiempo tenías que navegar, caminar, transportarte de una manera muy despaciosa. Pero el apóstol está diciendo mundo de una manera que cubría probablemente Asia mayor y Asia menor, y eso se le llamaba mundo porque era una distancia muy grande. Entonces está diciendo que se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, dice el versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Es una cosa muy importante, es una parte muy importante del cristiano, el orar unos por otros. Y cada vez que el Espíritu Santo nos redarguya de orar por una persona, debemos de hacerlo inmediatamente, porque muchas veces en otra región podemos estar orando, como yo lo he predicado muchas veces en la cárcel, a los hermanos que hay en la cárcel. Ellos tienen una necesidad. Hay mucha gente en las cárceles de diferentes países, de Centroamérica, de México, salvadoreños, hondureños, Guatemala y mexicanos, Oaxaca, Michoacán, de todas las regiones esas de por ahí, donde según esto está lejos, según esto está muy retirado, pero yo les he encomendado todo el tiempo: si ustedes tienen una necesidad en su país, no importa qué tan lejos estés, tú ora por esa necesidad y el Espíritu Santo va a actuar en esa región donde tu hijo, tu mamá, tu necesidad está. Porque para el Espíritu Santo no hay fronteras. Él puede ir hasta donde está la necesidad por medio de la oración que tú hagas acá en Estados Unidos. Entonces yo les recomendaba todo el tiempo: oren por sus hijos, oren por sus familiares, donde quiera que estén, porque la oración traspasa fronteras. No se crean de que la distancia pueda impedir al Espíritu Santo de actuar en otros lugares. Es algo muy importante lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Dice el versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros, el versículo 11,
porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. La motivación del apóstol Pablo era de ir a Roma para confirmar a los hermanos que todavía no estaban completamente asentados en el Evangelio. Dice el versículo 13: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. ¿Cuáles son los estorbos de los que está hablando el apóstol? Los estorbos vienen todo el tiempo del enemigo. La mayoría de las veces vienen del enemigo. Muchas veces Dios deja que esos estorbos sucedan, porque nosotros hemos tenido mucho deseo de ir a predicar en la frontera, y en ocasiones se nos dice: no vas a ir, ahorita no es tiempo, ahorita no vas a poder ir, o muchas veces no tenemos la posibilidad. Entonces esos son estorbos para ir a predicar, para ir a buscar almas a las fronteras, para llevar lo que se requiere por allá, que llevamos, la mayoría de las veces llevamos algo para las necesidades de las gentes en esa región de la frontera. Pero algunas ocasiones algo nos ha impedido del ir, y nos tenemos que acoplar a la voluntad de Dios, estarnos con la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios nos dice muy claro que estemos en paz y que sepamos quién es Él, que Él es Dios. Tenemos que tener la convicción de que Él está en control de todas las cosas, y no tratar de hacer nuestra propia voluntad. El apóstol Pablo está diciendo: he sido impedido, pero tengo muchos deseos de ir a ustedes. Dice el versículo 14, el versículo 13, en los últimos versículos dice: para también tener entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos, el 14, versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, el versículo 15 dice: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El Evangelio que el apóstol Pablo llevaba a Roma, él no consideraba llevar ese Evangelio solamente a los de buena posición, a los que tenían la posibilidad, sino que lo iba a llevar a los pobres, a los ricos, a los de posición alta y a los de posición baja, griegos, a los sabios y a los no sabios. Soy deudor, les debo llevarles el Evangelio a todos. Ahora, vamos al versículo 16. Y va a ser, estamos llegando al final de lo que vamos a leer en este día. Dice el apóstol Pablo con mucha entereza, con mucha convicción, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Yo no me avergüenzo de llevar el Evangelio al que encuentre en el camino, a griegos y a no griegos, a los sabios, a los entendidos según ellos, a todos les voy a llevar el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
Cuando nosotros no damos a conocer que somos cristianos y tenemos un vecino o en el trabajo o en el lugar de compras donde vamos, donde llevamos la troca a arreglar, donde andemos, no damos a conocer y nuestro comportamiento no enseña que somos cristianos, estamos haciendo un error muy grande, porque nuestro comportamiento está conformándose a lo que el mundo es. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que dar a conocer en nuestro comportamiento que somos cristianos y que tenemos una vida diferente. Si la gente a nuestro alrededor no conoce por medio de nuestro comportamiento quiénes somos, es que nos avergonzamos del Evangelio. Y el Evangelio es para salvación. Cuando tú eres diferente, esa persona te va a preguntar, ¿por qué eres así? ¿Por qué no te comportas como el otro vecino de aquel otro lado? ¿Y por qué no tomas como el de este lado? ¿Por qué no fumas? ¿Por qué no gritas? ¿Por qué no bailas y echas gritos? ¿Por qué eres diferente? Allí es cuando la persona pregunta, es la mejor oportunidad para explicar el Evangelio y decir acerca del Señor Jesucristo. Cuando a ti te da vergüenza poner tu Biblia, vamos a decir que tienes una oficina y tienes un escritorio y te da vergüenza poner la Biblia ahí en el escritorio, es que te avergüenzas del Señor Jesucristo. Y eso Dios lo toma como un rechazo. Eso Dios lo toma como avergonzarte de Él. La palabra de Dios dice que Él se avergonzará de nosotros cuando estemos ante Él, en su presencia un día. Él se va a avergonzar de nosotros, porque nosotros nos avergonzamos ante nuestros parientes, ante nuestros familiares, ante nuestros primos, tíos, y no les quisimos dar el Evangelio porque nos sentimos avergonzados, cohibidos por lo que ellos hablan. Pero el Señor Jesucristo tiene misericordia de nosotros y por eso Él nos dio de esta salvación tan grande, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Nosotros debemos de ir en fe hacia arriba, en fe hacia arriba, en fe hacia arriba, y que nuestra fe crezca cada día, especialmente cuando estamos continuamente leyendo la palabra de Dios. Si cada vez que tú lees la palabra de Dios y no recibes una bendición, es porque no estás leyendo concienzudamente, porque lees la palabra de Dios muy por encimita. Dice la palabra de Dios que el Señor le dice a los judíos que creyeron, si permanecieres en mi palabra, conocerás la verdad, y la verdad te libertará, os libertará. Tenemos que permanecer, y permanecer quiere decir tener constancia, estar constantes leyendo la palabra de Dios para iluminar nuestra mente, para tener el conocimiento que el Señor nos quiere dar. Por último, vamos a terminar en el libro de Romanos, pero yo quiero que vayamos al libro de Pedro, la epístola de San Pedro, segunda de San Pedro, segunda epístola universal del apóstol San Pedro.
Estos son los últimos dos versículos que quiero poner ante ustedes. En el libro de Romanos ya terminamos, pero quiero enfatizar en esto, porque probablemente haya algunas personas, no sé, que nunca han leído esto y que piensan como todos los demás piensan. De acuerdo a lo que el libro de Romanos dice, en el capítulo 12 dice: no os conforméis a este siglo, sino renovad vuestra mente. Renovad vuestra mente. ¿Cómo se renueva la mente? La única manera que yo sé de que la mente se renueve es por medio de la palabra de Dios. Renovar vuestra mente. ¿Acerca de qué? Acerca de lo espiritual. No conformarte a las cosas que están en este mundo. Si nosotros seguimos creyendo todo lo que miramos que está a nuestro alrededor, estamos equivocados, porque las mayorías no todo el tiempo están correctas. No quiere decir que las mayorías son las que mandan. Las mayorías están equivocadas. Si tú te conformas a lo que todos hacen, te conformas a como todos visten, te conformas como todos se comportan, y crees que porque todos lo hacen, tú también lo debes de hacer, estás en un error muy grande. Y el Señor dice en su palabra: no os conforméis a este siglo. Renovad vuestra mente para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios la puedes escuchar de una sola manera: cuando renuevas tu mente, cuando tu mente ya no está en el mundo, cuando tu mente ya no está pensando en las deudas que tienes, que debes mucho dinero y que cómo lo vas a pagar, y la troca se quebró y el carro, y cómo vamos a hacer esto, y cómo. Entonces estás en las cosas del mundo y la fe tuya está muy cortita. ¿Por qué? Porque no te concentras en su palabra. Y déjenme leer el versículo, el capítulo 1, en la segunda epístola universal del apóstol San Pedro. Capítulo 1, en la segunda epístola universal del apóstol San Pedro, que dice: el apóstol está dando a entender cuál es la manera como la escritura fue escrita. Porque mucha gente dice: yo no le entiendo a la Biblia, yo no entiendo la Biblia, ya dejé de leerla porque no la entiendo. No entienden la Biblia. Y es por la misma razón que ya explicamos, porque no te concentras muy detenidamente y dejas tus problemas a un lado para leer estas santas escrituras que traen conocimiento de todo lo que tú quieras. Aquí está, especialmente para tu alma, para tu espíritu, para tu corazón. Entendiendo primero esto, dice el versículo 20, capítulo 1, versículo 20, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Quiénes son los que pueden leer la Escritura? ¿Solamente algunos? ¿Solamente los que fueron a la universidad más grande aquí de Estados Unidos, al colegio más grande? ¿Solamente los que son ricos? ¿Solamente los blancos? ¿O solamente los de color? ¿O quiénes son? Todos pueden venir a la Escritura y leer la palabra. No es de interpretación privada. Todos pueden venir a ella y tener una revelación del Señor Jesucristo. Pero cuando algunos dicen:
Ese libro fue hecho por hombres, ¿por qué lo voy a creer? ¿Quién sabe cuál imprenta haría ese libro? Pero la palabra de Dios nos dice esto, en el versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca. La profecía fue traída por voluntad humana. ¿Cuál es la profecía, hermano? La palabra de Dios. El Señor no nos trajo esta profecía diciéndole a los apóstoles, o los apóstoles mismos diciendo, este día me dan ganas de escribir un libro y lo voy a empezar y lo voy a terminar y lo voy a mandar a que se haga famoso. Así no fue. Los santos hombres de Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este libro es inspirado por el Espíritu Santo. Nadie que tenga sentido común o que pueda decir, bueno, pues esto no tiene sentido, esto sí y esto no. Tú solamente compara lo que la palabra de Dios dice con lo que sucede en este mundo y te vas a dar cuenta de que este libro es perfecto. Perfecto. ¿Por qué es perfecto? Porque es palabra de Dios. Ha habido muchos que han querido destruir este libro, que lo han querido quitar de su venta, pero es el libro que se vende más en el mundo, que se ha vendido más en el mundo que cualquier otro libro. No importa cuál libro sea, este libro se ha vendido más que todos los libros juntos en el mundo. ¿Por qué? Porque te da inspiración, porque te trae consuelo, regocijo, el saber que el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz para redimirnos del pecado, porque no podíamos pagar esa deuda tan grande y todos nosotros debemos de considerarnos siervos del Señor Jesucristo y hacer su voluntad y pedirle todos los días, Señor, sígueme dando fuerzas, Señor, para no caer, sígueme dando fuerzas para no dudar, sígueme dando más fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe para que nunca dude yo de tu palabra, porque tu palabra es, como dice el libro de los Salmos, es lumbrera a mis pies y alumbra mi camino. Cuando tú estás en la palabra de Dios, tú puedes ver diferente todo. Lo que antes no mirabas, no sé cuántos haya que se acuerden de lo que hicieron cuando andaban en las cosas del mundo. A mí me ha sucedido que recuerdo en ocasiones, recuerdo lo que hacía y me pongo a pensar, ¿qué clase de hombre era? ¿Por qué andaba haciendo esas cosas? Entonces le digo a Dios, gracias, Señor. Gracias porque me quitaste de todo eso. Y gracias porque me diste una vida nueva. Porque la palabra de Dios lo dice muy claro. Todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Y he aquí todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Yo le doy gracias a Dios porque a mí y a mi familia, a mis nietos, a mis bisnietos, a mis hijos, a mis hijas, nos dio vida nueva. Y tenemos libertad en el Señor Jesucristo. Y con esto quiero hacer una pequeña oración para despedir esta lectura. Gracias, Señor, por la bendición tan grande de leer tu palabra. Nos dejaste algo tan valioso, Señor, que
Yo no sé qué haríamos si no tuviéramos tu palabra en nuestras manos todos los días para venir a ti, para pedirte consejo, para pedirte dirección, y que tú alumbres nuestros senderos y que tú nos lleves por senderos que son de tu agrado, no para andar desanimando gente ni para andar abusando de la gente, sino para guiarlos, así como tú nos guiaste a nosotros hacia tu verdad, y por medio de tu palabra llevar palabras de ánimo a alguien que está pasando por alguna tribulación. Te doy gracias porque tú nos has dado ese ministerio, tanto en la frontera como donde quiera que nos encuentremos, donde quiera que vamos, ha habido ocasión de ministrar a alguien. Y nosotros sabemos por qué sucede. Sucede todo el tiempo porque tú estás ahí poniendo a alguien en nuestro camino para llevarle una palabra, para llevarle oración por lo que están pasando, enfermedad, necesidad, tribulaciones que son regulares en las gentes que no están haciendo tu voluntad. Pero tú nos has dado ese ministerio, Señor, y te alabamos y te damos gracias por ello. Bendice a los que hayan escuchado este mensaje y, Señor, que lo pongan en su corazón como reconocimiento de quién tú eres, como reconocimiento del autor principal de este libro. Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú nos dirigiste a dar esta palabra, y te pedimos que nos traigas nuevamente para poder seguir exponiendo tu palabra. Te damos gracias en tu santo nombre, Señor. Te damos gracias que tú nos traigas nuevamente y que nos des la visión de lo que tenemos que hablar. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.